Esta es la cápsula número 2 para el módulo 2 de la materia Procesos Psicológicos Básicos y se titula Subjetividad y Percepción. Habíamos hablado previamente que la percepción es este fenómeno, este proceso psicológico a través del cual utilizamos nuestros sentidos para captar la realidad y formar un sentido a partir de esta realidad. Entonces vamos a tener una parte objetiva de la percepción que se va a ver con todo el aspecto biológico, es decir, con la propiedad que nos da el hecho de tener estos órganos, este código genético, ¿no?, que ha formado un sistema nervioso y órganos sensoriales que trabajan de manera similar para todos los seres humanos y asimismo también para cada una de las especies sobre la Tierra, ¿no?, mientras que tengan este sistema nervioso y estos sistemas que perciben. Sin embargo, existe también un componente subjetivo para la percepción, y este componente subjetivo implica que a pesar de que dos personas vean un mismo estímulo, este estímulo tenga diferentes significados para las personas, a pesar de que sean ambos seres humanos, ambos con su sistema nervioso y ambos observando un estímulo similar. Lo que cambia aquí es la manera en cómo toda nuestra experiencia de vida, todos estos factores de tipo biopsicosocial que a lo largo de nuestra vida van modificando de manera subjetiva nuestra percepción, dándole así un dote que hace que cada quien tenga una manera particular de recibir estos estímulos y por lo tanto una manera particular de interpretar esta realidad. Entonces vamos a platicar un poco acerca de estos factores, empezando por los factores biológicos. El primero y quizás uno de los más importantes es la condición de salud de los sistemas sensoriales. La mayor parte de los estudios que nos dan a entender la anatomía y la fisiología de los sistemas sensoriales siempre están pensados para una persona en condiciones de salud, es decir, una persona que tenga una retina que está funcionando adecuadamente, un sistema auditivo, un oído interno también que esté completamente sano, es decir, que no haya alguna enfermedad o una condición que pueda afectar la calidad de la recepción. Evidentemente, si imagináramos, por ejemplo, una persona que ha tenido daño permanente en uno de sus ojos, evidentemente su percepción no será igual que la de una persona que tenga sus ojos en condiciones de salud. Entonces, aquí podemos incluir todos los aspectos que tuvieran que ver con alguna enfermedad incapacitante, algo que provoque, por ejemplo, ceguera o sordera, o que dañe los sistemas del tacto, que la persona pierda la sensación extendida o en una sola parte del cuerpo. También, por ejemplo, la pérdida de miembros, por decir, una persona que pierde un brazo o una pierna, también va a verse afectada en los sistemas sensoriales del tacto. Entonces, la condición de salud es un parámetro muy importante para la subjetividad de la percepción. También otro un poco más próximo, es decir, algo que es un tanto más dinámico, me refiero a las necesidades fisiológicas. Estas van variando a lo largo de un día, es decir, en un día normal podemos despertar, sentir ganas de desayunar, y más adelante al saciar esta hambre nuestro sistema igual va a ir funcionando buscando otro tipo de estímulos. A lo que voy con esto es que dependiendo de nuestro estado fisiológico, es decir, si estamos completamente saciados de haber comido, si estamos si no tenemos ganas de orinar, por ejemplo, o si no tenemos por así decirlo sueño o alguna otra condición similar, nuestra percepción se va a afectar. Evidentemente, cuando nosotros tenemos hambre o sueño, nuestra percepción se modifica para precisamente buscar lo que podría satisfacer nuestra necesidad. Es decir, si nosotros tenemos mucha hambre y de repente percibimos a lo lejos un aroma,
a comida, a que alguien está preparando algún guisado, pues nuestro sistema se va a orientar o le va a prestar mucha atención a este elemento de la comida, ¿no? Indicándonos que estamos en un momento para recibir hambre. Pero si estuviéramos, por ejemplo, otra persona que ya comió, pues evidentemente no va a tener la misma intensidad en su sensación, en su percepción, una vez que pues ha olido la comida. También otro aspecto biológico que altera la percepción son los estados alterados de conciencia. Con esto me refiero a personas que han consumido alguna droga, por ejemplo la cannabis o la cocaína, el LSD, etcétera. Pues estos van a modificar la manera en cómo la persona está, quizás de manera temporal, pero la manera en cómo la persona está procesando su realidad, su mundo, el mundo externo, va a ser distinto a una persona que no está en un estado alterado de conciencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el consumo de alcohol. Factores que cambian son la intensidad de los sonidos, es decir, los umbrales, el hecho de poder o ver o escuchar cosas que quizás no se encuentren en la sala o de alguna manera similar, es decir, un estado alterado que modifica, es decir, como el sistema nervioso, estando trabajando en una frecuencia distinta, pues permite que haya un estado que sea distinto al normal. Y otro factor es el nivel de reservas energéticas, que va desde el hecho de ignorar ciertos estímulos por estar completamente saciado, o la cuestión de que estamos tan agotados, es decir, nuestra energía está tan dilapidada que pues nosotros de repente dejamos de percibir ciertas cosas, ¿no? Las pasamos por alto, dado que ya no podemos dedicarles la atención debido a que estamos completamente agotados. Entonces, bueno, eso es a muy grandes rasgos lo que serían los factores biológicos, pasando por los factores psicológicos que modifican la percepción. Pues encontramos el estado anímico, el cómo nos sentamos, es decir, qué emoción estamos experimentando en un determinado momento. Con esto me refiero a las emociones como la alegría, la tristeza, el enojo. Cambia nuestra manera de percibir, vamos a prestarle atención a otras cosas, vamos a ignorar algunas o enfocarnos directamente a algún aspecto que esté provocando esta emoción, ¿no? Y se ha visto, bueno, muchas veces en la cultura popular, pues ejemplos de esto, ¿no? Que una persona cuando se encuentra enamorada, pues va a ver al mundo, es decir, la construcción de su realidad, pues va a ser bastante peculiar, ¿no? Generalmente más positiva que una persona que está atravesando un rompimiento afectivo o una persona que está en un estado de aislamiento, ¿no? Que se encuentra sola. Va a ser muy diferente la manera en cómo va a interpretar esta realidad, esto como un factor psicológico. También la experiencia previa con el estímulo modifica nuestra percepción. Un ejemplo de esto es las personas que desarrollan miedo a los animales como los gatos o los perros. Muchas veces este miedo no es algo fortuito, ¿no? Puede ocurrir debido a una experiencia previa, llegando a un extremo tal en el que quizás si dos personas ven a un perro, la persona que tiene una experiencia negativa previa con el animal pues va a tener muchos problemas para acercarse al animal, mientras que una persona que ha tenido una experiencia positiva pues lo va a ir a buscar o incluso podrá acariciarlo sin ningún problema. Esto es debido a los significantes que nosotros le damos a las situaciones y siempre pues van a estar trabajando para evitar pues a toda costa las experiencias negativas y favorecer pues la aparición de experiencias positivas. También otro en relación un poco al estado anímico y a la experiencia del individuo tiene que ver el aspecto de las expectativas con respecto al estímulo. Cuando nosotros no conocemos un objeto, y aquí entra algo que mencionamos en la cápsula anterior, que es este factor de novedad, cuando nosotros tenemos muchas expectativas sobre un objeto y de repente pues el objeto no las llega a cumplir, esto puede cambiar la manera en cómo vamos a percibir dicho objeto, ¿no? Algo que pasa, por ejemplo, para las personas que hacen compras por internet o por catálogo, es que de repente en la foto del producto aparece de una forma y una vez que lo han adquirido aparece de otra, ¿no? Y generalmente con menor calidad. Entonces las personas pues esta expectativa hasta cierto grado se ve traicionada. Y entonces, bueno, la manera en cómo la persona va a ver este objeto, pues va a ser impresa con esta
pues emoción, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo las emociones pues afectan la manera en cómo nosotros percibimos y cómo nosotros nos orientamos hacia ciertos objetos. Otro factor también relacionado es el de la motivación por interactuar con el estímulo, y tiene mucho que ver también con las expectativas. Cuando el objeto cumple con nuestras expectativas, pues vamos a experimentar una mayor motivación para interactuar con este estímulo, es decir, con este objeto, producto o persona incluso, ¿no? Que podamos tener como ganas de estar con esta persona. Si nuestras expectativas se ven llenadas, pues evidentemente vamos a seguir tratando de frecuentar este tipo de experiencias positivas. Pasando, por otro lado, a lo que son los factores sociales que modifican nuestra percepción. Por factores sociales me refiero a toda la cuestión que tiene que ver en la vida de una persona que se ha integrado a una sociedad y ha adoptado pues un cierto sistema de valores y de creencias, incluso podríamos decir que de manera inconsciente, ¿no? Muchas veces cuando nosotros estamos en una sociedad y en una cultura, pues no nos damos cuenta de los procesos a los que nos estamos adentrando, ¿no? Pero cuando nos comparan o estamos en presencia de una persona que tiene otra cultura u otras tradiciones, pues este tipo de diferencias en la percepción salen a relucir. Entonces, bueno, entre los factores sociales, uno de los más importantes son los valores culturales con respecto al estímulo. Una de estas cuestiones es, por ejemplo, la preferencia por cierto tipo de comida o cierto tipo de colores o vestimenta, dependiendo de la cultura a la que nosotros nos estemos pues adentrando o donde nosotros nos hayamos desarrollado. Por ejemplo, si de repente tenemos oportunidad de probar la comida de otro país, por decir un ejemplo, la comida china o la comida japonesa, pues tienen otros sazones, ¿no? Otra forma de cocinar, otros sabores, y esto pues podría ser que inicialmente pues tengamos como cierto rechazo o aprehensión a comer esta comida porque es tan ajena a nosotros, pero de nueva cuenta, una persona que creció y se desarrolló comiendo este tipo de alimentos, pues va a tener o no va a tener ningún problema para comer la comida de su cultura. Pero si de repente una persona de estas culturas estuviera en México y tuviera que comer algo con mucho picante, pues ahora sí que su percepción sería pues muy distinta, ¿no? Quizás sería ahí sí una comida que no podría pues comer fácilmente por la cuestión del picante, y esto tiene mucho que ver con los valores culturales que a la vez también modifican nuestras experiencias y nuestras expectativas. Otro factor también de tipo social es el valor económico del estímulo, ¿no? Tendemos a apreciar de manera diferente los objetos dependiendo del valor, ya sea el que nosotros percibimos del objeto o el valor que la sociedad le da. Aquí es donde hablamos, por ejemplo, de las cuestiones que son lo que llaman el valor sentimental, que puede ser un objeto pues aparentemente sin valor, pero que una persona le ha impreso pues sus emociones o alguna experiencia tanto positiva como negativa, y se vuelve un objeto sumamente atractivo que va a ser visto de otra forma ante otras personas. Igual pues cuestiones con respecto al valor económico, pues en ocasiones pues vamos a orientarnos por buscar un objeto, digamos, como de mucho valor económico, y pues ponerlo en comparación con otros que no lo son, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo si de repente tú regalas una cadena de oro a regalar una de plata o de bronce, ¿no? El valor percibido es distinto, y pues generalmente se le atribuye pues mayor valor a aquellos objetos que tengan un costo más alto. Y bueno, en cuanto a los aspectos sociales, hay uno más que hay que cubrir, y es el de la actitud de los pares sociales hacia el estímulo. Si yo, por ejemplo, veo en esta situación en la que tengo un grupo de amigos, y de repente pues en el grupo de amigos puede que yo venga de una pues historia de vida como muy tranquila o muy conservadora, y de repente los amigos sacan
el licor o la cerveza, y de repente pues me veo en una situación en la que mi percepción pues se ve como modificada, ¿no? Vengo yo de un esquema en el que los valores son no hay que tomar, hay que ser personas como pues muy recatadas, muy conservadoras, y de repente me inserto yo en un grupo de personas en donde pues el alcohol es parte de todo, ¿no? Entonces yo tengo que verme con esta discrepancia o decisión. Muchas veces las actitudes de los pares pues pueden modificar la manera en cómo nosotros percibimos un objeto. En este caso, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Si yo vengo de un ambiente en el que estas son, digamos, prohibidas, y de repente me veo yo en otro ambiente donde es aceptado, pues es posible que yo modifique, ¿no?, mi percepción hacia este tipo de bebidas. Por decir algo, una persona que no lo había probado, pero le habían dicho que era algo malo, al momento de que lo prueba, pues va a observar o va a percibir que este objeto pues provoca placer, ¿no? Y esto va a provocar una discrepancia, y a su vez pues va a modificar su percepción, en este caso debido pues a una causa social, en este caso la presión de los pares. Y bueno, ya para concluir con esta cápsula, vamos a hablar un poco acerca de la interpretación, es decir, a partir de la mente, de muchos objetos, que esto era algo que estudiaba mucho la psicología Gestalt. Nosotros somos muy susceptibles, es decir, nuestro sistema nervioso, la velocidad en la que capta el movimiento, la velocidad en la que capta los estímulos que va recibiendo, pues permite que nosotros podamos percibir la ilusión del movimiento. Por ejemplo, los dibujos animados, es decir, las caricaturas, pues realmente son imágenes estáticas que van cambiando a cierta velocidad, ¿no?, dependiendo de lo que estemos viendo. Por ejemplo, una película va a moverse a 24 imágenes por segundo, y esto nos da una percepción como de suavidad de movimiento. Es decir, el movimiento no está ocurriendo en la realidad, o sea, no es que yo vea que los personajes o las personas que están adentro de la televisión se están moviendo, sino yo lo que veo es una sucesión rápida de imágenes estáticas. Esto lleva el nombre de efecto Phi, y este efecto Phi fue muy estudiado por la psicología Gestalt. Es una ilusión de que digamos es algo que no tiene como una cabida en la realidad, pero nuestra mente lo interpreta y trata como de darle cierto sentido. Entonces vemos imágenes estáticas que se mueven rápidamente, nuestro cerebro lo va a interpretar como un movimiento, y esto ocurre debido a uno de los conceptos de la psicología Gestalt, que nos dice que la mente humana no acepta incertidumbres con facilidad. Entonces este proceso perceptivo va a generar significados e interpretaciones para tratar de dar una explicación de lo que nosotros estamos viendo. Y imagínense quizás a las personas que imagínense finales del siglo XIX, que de repente ven los primeros dibujos animados o el primer cinematógrafo, y de repente pues sienten que está ocurriendo enfrente de ellos como si fuera una obra de teatro, pero en realidad el movimiento no está ahí, sino que únicamente están pues haciendo uso de este efecto Phi, en el cual las imágenes se mueven con gran sucesión, y esto permite que yo lo interprete como un movimiento, y esto me va a ayudar pues a darle un significado a lo que yo estoy viendo. Otro aspecto en el cual se enfocaban mucho los psicólogos de la Gestalt es la identificación de la forma y el fondo. Es decir, nuestra mente, el proceso perceptivo, va a orientarse por identificar los bordes de los objetos y la manera en cómo estos contrastan con el fondo, para así construir pues una representación mental de las dimensiones de un objeto y saber si el objeto está enfrente de nosotros, a qué distancia se encuentra y cómo este se distingue de lo que es el fondo y se vuelve como el objeto de nuestra percepción. Al hacer esta separación, podemos abstraer la información de tanto lo que está enfrente de nosotros como lo que está detrás, y así poder pues incorporar estas imágenes al repertorio mental y poder actuar acorde, ¿no? Este es un efecto que utilizamos también mucho cuando estamos pues caminando o estamos observando objetos. Siempre va a haber uno que sea la forma, es decir, en lo cual nos estamos enfocando, y otro que es el fondo.
En la Gestalt se han utilizado muchas imágenes que tienen como esta peculiaridad. Son imágenes que generalmente son en blanco y negro y presentan que si tú te enfocas en la parte que es el color blanco, vas a ver una imagen, pero si te enfocas en la parte que es el color negro, vas a ver otra muy distinta. Y esto es, digamos, de nueva cuenta, la manera en cómo nuestro cerebro va a tratar de crear un sentido a partir de lo que estamos viendo. Otro concepto de la Gestalt es el de la pregnancia. La pregnancia es la tendencia mental a preferir las formas con contornos definidos y con coherencia en su estructura. Un ejemplo de una imagen que se ve este efecto de pregnancia es cuando vemos las líneas que conformarían un cubo, pero estas están hechas de color blanco. De repente vas a ver como una serie de círculos negros que van a tener como la que vendría siendo como la sombra o la imagen residual de lo que vendría siendo esta estructura de un cubo. Y bueno, si nos vamos hacia la objetividad, lo único que estamos viendo son una serie de líneas o círculos que están discontinuos, pero cuando nosotros hacemos esta cuestión de preferir una forma que tenga un contorno definido, pues vamos a interpretar todo el cuadro como un cubo que está hecho de líneas de color blanco y está haciendo contraste entre un fondo que está compuesto de círculos negros. Y bueno, esta propiedad nos permite hacer ejercicios de clasificación en los cuales nosotros vamos a ir dotando de ciertos significados dependiendo del tipo de forma, ¿no? Por ejemplo, un cubo, un cilindro, el escuchar esa palabra ya está llevando a ti un significado porque has tenido una experiencia previa con estos objetos. Otros aspectos que también analizan de la percepción es la proximidad, que es estímulos que se encuentran muy cerca uno del otro son interpretados como una unidad. Y un ejemplo de esto es lo que ocurre con las pantallas. Las pantallas lo que hacen es, no crean los objetos enfrente de ti, sino lo único que hacen es que están hechas de miles de pequeños recuadros que tienen una luz, y estos se convierten, son píxeles, y estos píxeles cuando trabajan en conjunto permiten interpretarlos como una unidad. Es decir, yo veo la pantalla a cierta distancia y voy a ver como el objeto, ¿no?, que se está desenvolviendo frente a mí, pero si yo me acercara y me pusiera junto a la pantalla, ¿no?, si pusiera mi ojo junto a la pantalla, pues voy a poder ver cada una de estas pequeñas celdas, y una vez que yo me alejo, mi mente va a interpretar este conjunto de pequeñas celdas como una imagen completa. Otro principio es el principio de semejanza. En este se van a agrupar los conjuntos de estímulos basándose en la similitud que guardan en la forma, en la dirección o en el movimiento, que es parte de la manera en cómo vamos clasificando la información que tenemos a nuestro alrededor para poder darle este significado. Si yo veo un conjunto de círculos, simplemente yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Y si estos círculos formaran otra imagen diferente al estar en conjunto, yo voy a utilizar este conjunto para darle esta interpretación y identificarlo como un nuevo objeto. Otro aspecto también es la tendencia al cierre. Esta tendencia al cierre significa que si nosotros vemos un objeto que no tiene un borde definido, nuestra mente va a hacer lo posible por completar esos bordes y darle un sentido a la imagen. Un ejemplo de esto son las imágenes que están hechas en alto contraste y que de repente borran las líneas de lo que nosotros estamos pretendiendo ver. Es decir, si nosotros de repente viéramos una fotocopia de un libro, ¿no?, y de repente le sacaron muchas copias y esta fotocopia ya se ha desvanecido, cuando hay este desvanecimiento, nuestra mente va a tratar de otorgarle un sentido al hacer esta tendencia al cierre y completar esos bordes que ya no existen con imágenes creadas a partir de nuestro propio fenómeno perceptivo. Y bueno, como pueden observar, el fenómeno perceptivo sí guarda bastante complejidad, en el sentido de que agrupa estos factores que son objetivos así como los subjetivos, pero lo que es lo verídico y lo real es que cada quien va a generar su propia versión de la realidad a partir de la manera en cómo va a interpretar los estímulos, a partir de su experiencia previa, de la salud, estado de salud física que se encuentre, ¿no?, que estén íntegros todos sus órganos, y también del tipo de sociedad en la que la persona se inserte.
Es por eso que pues la percepción ha presentado muchas dificultades para ser investigada debido a todos estos factores que hay que tomar en cuenta al momento de estudiarlo. Y bueno, con eso finaliza esta cápsula y nos vemos para la próxima.